Vamos, mi gente, estamos hablando del Papa Francisco. La vida millonaria del Papa Francisco asciende a los $1.000 millones entre bienes materiales, vehículos, casa, bienes de la Casa del Vaticano y así sucesivamente, autos deportivos. Estamos hablando de muchísimos autos. El Papa se incomodaba en muchísimas ocasiones porque no lo dejaban utilizar su auto, su Ferrari, no dejaban usar sus carros. Se tenía una alta colección de vehículos. Sin embargo, se le prohibía que andara así como de manera tan abierta en la zona por el peligro. Tú sabes que el Papa es el más alto líder de la Iglesia Católica y sin embargo debe de ser cuidado. Sin embargo, él se molestó en reiteradas ocasiones porque no dejaban utilizar su vehículo. Sin embargo, era una persona humanitaria y sencilla. Esos fueron los gestos simbólicos de Francisco. Y trató siempre de llevar una vida normal y sencilla. Sin embargo, tenía su vehículo, tenía sus fortunas y así demás. Aunque tenía acceso a los recursos del Vaticano, como autos oficiales y residencias, él decidió elegir utilizarlo solo indispensablemente. O sea, no utilizaba esos vehículos así, nunca para beneficio personal. Sí, él tenía sus vehículos, como ya dije. Tenía su Cadillac, tenía Ferrari, tenía Volkswagen, Lamborghini, una colección altísima de vehículos. Vamos a pasar las imágenes por ahí para que usted la vaya viendo. Y también rechazó instalarse en el Vaticano en sí. O sea, él no vivía en el Palacio Apostólico, su residencia tradicional de los papas, y él optó mejor por vivir en la Casa Santa Marta. Es un edificio más modesto dentro del Vaticano, al igual. Sin embargo, era un poco más modesto, más humilde. No estamos hablando de una humildad, pobreza, sino, a diferencia del Vaticano, de la Casa del Vaticano del Papa, la casa oficial, era algo más moderno y él prefería vivir allí. Entonces la gente están preguntando, quieren saber más o menos como cuánto ascendía los ingresos del Papa mensuales en dólares. Sin embargo, Francisco no eligió un sueldo fijo. Sin embargo, él utilizaba dinero, claro que sí. Él cobraba sueldo por su rol como Papa. No, Francisco no cobraba. Los cardenales, a diferencia del Papa, sí reciben un salario mensual que varían entre los $4.700 y hasta $5.900. En un documental, Amén, que habló Francisco, respondió: el Papa fue tajante al respecto. A mí no me pagan nada, dijo en una ocasión que se le entrevistó. A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Ya no tengo sueldo, yo no tengo sueldo. Sin embargo, sí, tenía sus bienes, su casa, su dinero, sus vehículos. Y muchas personas dicen que él utilizaba eso como para una espada de doble filo, que no cobra, pero sin embargo utiliza dinero. Cada que quiere puede utilizar el monto que quiera. Sabe que los papas especialmente tienen una tarjeta ilimitada en dólares que pueden comprar lo que quiera, pueden viajar por el mundo por donde quiera, tienen su jet privado. O sea, es una vida totalmente a lo que quiera. Pero él sí eligió, como él se mostró desde el principio, desde que tomó el Vaticano, desde que principio en el año 2012, abril, marzo aproximadamente, eligió ser una persona modesta, siempre proyectando humildad, y nunca se enfocó o proyectar algo que fuera millonariamente, mucho dinero, muchos dólares. Siempre se manejó. Entonces, esta decisión no fue una excepción, sino parte de su vida marcada por la coherencia. Incluso durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, jamás aceptó dinero personal y siempre vivió de manera simple.
según la tradición jesuita, se podría decir entonces que la fortuna que dejó fue más bien un legado intangible que lo inmortaliza en las páginas de la historia. ¿Por qué decidió el Papa vivir con tanta autenticidad? La humildad y la sencillez no fueron gestos simbólicos para Francisco, sino una forma de vida. Desde su elección como Papa en el 2013, quiso marcar un claro contraste con la imagen de poder y riqueza que muchas veces se asocia al Vaticano. Que muchas personas cuando hablan de Vaticano, hablan del Papa, se le llega a la mente mucho dinero, mucha estabilidad, buena vida. Sin embargo, Francisco hizo un balance, a diferencia de muchos que hemos estado hablando, en el video anterior también hablamos, de que Francisco hizo la diferencia en muchísimos ámbitos como Papa. Diferencia entre humildad, una persona que siempre opinaba en temas sociopolíticos, en temas de sexualidad, temas de migración. O sea, siempre estuvo pendiente a lo que pasaba en el mundo. Entonces, su objeto era mostrar que el mensaje de la iglesia debía ir acompañado de un testimonio concreto, esperando por él mismo. Y Francisco, en su último mensaje, el domingo anterior, antes de su partida, dijo, Francisco participó en la misa de Pascuas y en la bendición Urbi et Urbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Aunque no leyó el mensaje personalmente, lo hizo un colaborador suyo. Sus palabras resonaron con fuerza. No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Desde las sillas de sus ruedas, frente a miles de feligreses congregados, el Papa volvió a insistir en la necesidad de construir un mundo más libre y justo. El día de su partida fue el lunes 21 de abril a las 7:35 de la mañana, hora local de Italia. Tenía 88 años y sin embargo sus bienes materiales, que ahí ya para ir como engranando con el principio, sus bienes, su dinero, sus vehículos, sus propiedades, ¿a dónde irán? ¿A quién serán donados? ¿Qué será con eso? ¿Serán a sus familias? Sin embargo, Francisco pidió que todos esos bienes materiales fueran donados a instituciones benéficas, a niños huérfanos. Como siempre se mantuvo pendiente a todo eso, apegado a lo que fuese siempre estar pendiente a problemas de la sociedad, y que esos bienes materiales sean donados a instituciones benéficas. Ese fue uno de los principales deseos de Francisco, que cual también lo habló en el libro. Y ahora vamos a esperar qué procedimiento conllevará ese proceso para así hacer realidad el sueño que él tenía, que con sus ingresos, sus vehículos, sus casas, su dinero, estamos hablando de unos 100,000 millones de dólares aproximadamente, conjunto con los bienes materiales del Vaticano. O sea, ahí está el monto totalmente englobado. Bienes del Vaticano, bienes del Papa Francisco. Entonces, vamos a esperar qué va a proceder con el testamento de Francisco, si van
a trabajar con eso. Vamos a esperar las próximas horas qué se va a hacer con el dinero que dejó Francisco. Una pregunta en el aire: ¿qué se va a hacer con el dinero que dejó Francisco, el Papa Francisco? Quédese pendiente, en el próximo video vamos a hablar de eso. El Sonido Radio Show.